Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hacer nuestra última web conferencia y vamos a trabajar en un artículo que nos propone esta guía número 5, ¿sí? El artículo que vamos a compartir en este espacio de esta hora es la planificación didáctica y su enseñanza en la formación docente. Y esto es un recurso que nos da la guía de la autora Elda Monetti y María Elena Molina. Es una revista de la UNIGEM de 2023 y vamos a hablar sobre planificación didáctica y enseñanza en la forma docente. Entonces, nuestra guía tiene que ver con la fase de aprendizaje y el desarrollo del componente práctico. Vamos a trabajar los siguientes objetivos para esta web conferencia y el primer objetivo es reflexionar sobre los aprendizajes del curso, analizar el impacto de la didáctica en la práctica educativa y el tercer objetivo es reconocer desafíos reales en la labor docente. Entonces aquí vamos a trabajar sobre el artículo que nos habla acerca de la planificación didáctica y su enseñanza en la formación docente. Entonces, en esta presentación lo que quiero es abordar el artículo de esta autora y pues obviamente que es un texto fundamental para comprender el papel de la didáctica en la formación de los docentes. Y esto viene pues de la mano, sobre todo de nuestra guía de aprendizaje que tenemos que desarrollar para esta fase. Entonces, la idea central de este artículo nos lleva básicamente a a la planificación didáctica y obviamente a la parte fundamental del papel de la didáctica y la formación de nosotros como docentes. Entonces, también eh, enfatizar que la didáctica es una competencia esencial del ejercicio docente, ¿sí? Entonces es muy importante la parte de didáctica, ya que esta ciencia, que es la didáctica, nos orienta a tomar decisiones, ¿cierto?, sobre cómo nosotros enseñamos y cómo aprendemos. Entonces, esto nos aborda a trabajar estos aspectos importantes que tiene que ver con la didáctica de las lenguas, ¿no? Básicamente. Entonces, así las cosas, lo que queremos abordar en este ejercicio docente es que la idea de este artículo es que básicamente lo que queremos es que se oriente a tomar las decisiones sobre, o sea, como a tomar decisiones, ¿verdad? Cómo se enseña y cómo se aprende. Y pues obviamente esto no se trata simplemente de cumplir un requisito administrativo, sino de una práctica que da sentido y coherencia y dirección a la enseñanza. Entonces, en este artículo lo que nos habla la autora o las autoras, porque son dos, ¿sí? Elda Monetti y María Elena Ortiz, que es el primer artículo, es una revista que son los recursos didácticos de la guía, y ellas realmente lo que quieren hacer con este artículo es analizar cómo se entiende y cómo se enseña la planificación didáctica en los espacios actuales de formación docente. Y también cómo este artículo nos muestra que existen múltiples miradas y enfoques y tensiones que influyen en la manera en que los futuros docentes aprendan a planificar. También, pues en este sentido, el artículo nos invita también a reflexionar críticamente sobre nuestra propia experiencia formativa y pues a reconocer que planificar implica pensar pedagógicamente, ¿sí? Es el acto de planificar a nivel pedagógico, eso es la didáctica, ¿sí? También nos implica pensar pedagógicamente cómo se enseña,
considerando que el contexto, los estudiantes y los propósitos educativos. Entonces, básicamente, aquí vamos a dar ya nuestras palabras claves de este contexto del artículo, ¿ok? Entonces, el artículo de Monetti a Nelsa Molina, aquí está la referencia bibliográfica, y el título del artículo es La planificación didáctica y su enseñanza docente en la formación docente, que es uno de los recursos que nos eh, dirige la guía de la fase 4, que es la que estamos trabajando en este momento. Entonces aquí tengo yo unas palabras claves para que ustedes vayan analizando, porque finalizando la intervención tenemos una actividad de socialización muy pequeñita para, para poder reunir conceptos claves sobre este artículo. Entonces, ¿me puedes ayudar? A ver, ¿quién aquí? Soledad, ¿me puedes ayudar, por favor, a leer esa diapositiva que ves ahí, que son las palabras claves del artículo, por favor? Claro. Contexto del artículo. La planificación didáctica y su enseñanza en la formación docente. Planificación didáctica. Proceso de organizar el qué, cómo, cuándo y para quién se enseña. Es una parte de las competencias profesionales que todo docente debe desarrollar. Muy bien, muchas gracias, Soledad. Bueno, entonces, básicamente, lo que nos acaba de leer nuestra compañera, colega Soledad, y es que la planificación didáctica, que es lo que nos plantea el artículo como tal, o sea, la planificación didáctica no debe entenderse únicamente como un plan escrito. Sí, o sea que ya está escrito, no, sino es un documento formal o más bien es una planificación, o sea, la planificación es un proceso, ¿verdad? Que toma, que es un proceso de tomas de decisiones continuas en el que el docente articula, ¿sí? El contenido, articula los objetivos, las estrategias y los recursos, obviamente para llegar a la evaluación y el sentido pedagógico de la práctica. Bueno, también abordamos de que planificar implica, ¿cierto? A preguntarse uno como docente, ¿qué va a enseñar? ¿Cierto? Esa es la didáctica como tal y necesitamos hacer una planificación y hacer esa pregunta de cómo voy a enseñar, ¿sí? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cuándo lo voy a enseñar y para quiénes lo voy a enseñar y qué es el propósito? Entonces es tener esas preguntas claves allí, cómo, qué, cuándo, a quiénes y cuál es el propósito. Y obviamente desde la perspectiva, la planificación didáctica es la coherencia, ¿verdad? Es el proceso de enseñanza y aprendizaje que impacta directamente de la calidad educativa y permite también participar las necesidades de los estudiantes. Entonces, esto es lo que nos invita a analizar qué es una planificación didáctica. Entonces, es importante tener estas preguntas: ¿qué es, cómo, cuándo y para quién se enseña esta articulación? Bueno, tenemos acá, nos habla de qué es la planificación didáctica. Entonces, tenemos o sea, lo que está escrito, pero cómo lo voy a llevar a la práctica como tal. Entonces, Grisel, ¿me puedes ayudar, por favor, a leer esa diapositiva que estás viendo allí? Hola, bueno, dice, ¿qué es la planificación didáctica? No es solo un plan escrito, es un proceso de decisión continua y relacional entre contexto, estudiantes y contenidos. Incluye objetivos, estrategias, recursos, evaluación y sentido pedagógico. Función. Da coherencia al proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene impacto en la calidad educativa y permite anticipar necesidades de estudiantes. Ok, muy bien. Entonces, básicamente lo que vemos aquí y es que aunque la planificación didáctica es reconocida como clave en la formación docente, porque recuerden que planificar es, no es solo lo escrito, lo que está hablando aquí, planificar es básicamente llevar
esta articulación a la formación docente como tal. Y esto viene de cómo lo llevo yo a colación y es la práctica y sus significados. ¿Sí? ¿Qué es la práctica? ¿Sí? Y obviamente las formas de enseñanza que están atravesando por diferentes tradiciones, ¿no? Que son teorías y prácticas educativas. Entonces, la planificación didáctica genera tensiones, ¿cierto? O sea, tensión en el docente que dificulta el aprendizaje real de la planificación en los procesos de formación inicial. Entonces, lo que queremos llegar con este artículo que nos propone la guía es buscar cómo podemos describir o cómo emerge más bien la planificación didáctica en el contexto sociohistórico, ¿sí? Actual y reflexionar sobre las tensiones que atraviesan la enseñanza. Entonces vamos a mirar cuáles son esas tensiones que aborda esta planificación didáctica. Bueno, pero antes de esto, aquí yo coloqué como un problema y el propósito del artículo, ¿sí? Porque el artículo nos invita a esto. Dice que aunque la planificación es vista como clave, ¿cierto? En la formación docente, en la práctica sus significados y formas de enseñanza están tensionados por diferentes tradiciones. Entonces, lo que decía, cuáles son esas tensiones o esas diferentes tradiciones, es la teoría, prácticas educativas y esto a qué lleva, cuál es el problema, que dificulta el aprendizaje real en procesos de formación inicial. Entonces ese es como el propósito y el problema que nos plantea este artículo de Monetti y Elena Molina. Bueno, tenemos acá entonces ¿cuáles son los propósitos de este artículo? Entonces, el propósito número uno es describir cómo emerge y se constituye la planificación didáctica en el contexto sociohistórico actual. Y el segundo propósito de este artículo es reflexionar sobre las tensiones y significados variados que atraviesan la enseñanza de esa planificación en espacios de formación docente. Entonces aquí vemos realmente que el artículo identifica tensiones entre teoría y práctica, ¿cierto? Y entre enfoques tradicionales también y enfoques flexibles. Y esto básicamente entrelaza la formación inicial y la práctica real en el aula, ¿sí? Porque una cosa es lo que es la teoría, ¿cierto? Pero ya la teoría es, yo he leído sobre didáctica, he leído sobre pedagogía, ¿verdad? Pero ya llegando a la práctica, ya el escenario es diferente, ¿cierto? Ya el escenario del aula ya es totalmente diferente. Entonces, por eso dice que hay una tensión entre la teoría y la práctica. Y ya, obviamente, nosotros cuando abordamos ese campo pedagógico, vemos muchos enfoques, ¿sí? Enfoques tradicionales, enfoques flexibles, ¿sí? Entre la formación inicial y la práctica real en el aula, porque es diferente, ¿sí? No, llegando a la práctica se encuentra uno con un escenario diferente a lo que yo he leído. Y eso es lo que genera, obviamente, las tensiones. ¿Sí? Y obviamente no se debe, esto no es, básicamente, no se debe entender como un error. Eh, ¿Aló, aló? Bueno, por favor apagamos un momento el micrófono y ya ahorita, bueno, sí. Bueno, ok. Bueno, le doy la bienvenida a Enerlis y a Einer. ¿Ok? Muchas gracias por estar aquí en esta web conferencia. Bueno, entonces tenemos acá, como les decía, los propósitos del artículo. Ahora bien, vamos a hablar sobre esas tensiones, o sea, lo que les decía yo hace un momento, y es que las tensiones no se deben clasificar como un error, ¿sí? Sino como una relación básicamente compleja que los docentes en formación debemos emprender y a integrar críticamente, que nos vamos a enfrentar,
¿cierto? A muchos escenarios que no he leído de la teoría de cómo planificar una didáctica, ¿sí? Pero ¿por qué no me sale como dice el artículo? ¿Sí? Entonces, obviamente eso genera frustración, pero más allá de esa tensión didáctica, ¿sí? Nosotros debemos tener varios enfoques, ¿sí? Enfoques que me permiten llegar a esa población, ¿a quiénes? A esos estudiantes a los que yo estoy formando, ¿sí? Entonces, tenemos acá tensiones en la formación docente. Entonces, vamos a leer esta diapositiva. ¿Me podría ayudar Enerlis a leer estos conceptos de tensiones didácticas? Por favor. Muy buenas tardes, Buenas bendiciones para cada tardes. uno de ustedes. Muchas Bueno, dice gracias. así, tensiones en la formación docente, conceptual versus práctico, planificar como idea teórica versus comprenderla como práctica profesional en el aula real, tradiciones didácticas distintas, enfoques clásicos, objetivos, contenidos versus enfoques actuales, flexibilidad, reflexibilidad. Reflexividad, exactamente, contexto. Formación inicial versus práctica real. Lo que se enseña en cursos académicos versus lo que se haría en una escuela o aula con estudiantes reales. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí hay digamos, dos escenarios en donde nosotros como docentes en formación nos enfrentamos en un aula de clase, ¿cierto? Entonces tenemos los conceptos, como les decía, es algo teórico, ¿sí? Obviamente nosotros como docentes debemos leer sobre pedagogía, leer sobre didáctica, ¿sí? Pero entonces hay un versus y es cómo llevar esos conceptos a la práctica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para que esto se comprenda, ¿cierto? Y llevarlo al aula real. Entonces, esa es la primera tensión. La segunda tensión es tradiciones didácticas distintas. Entonces, tenemos varios enfoques, ¿cierto? Enfoques actuales, enfoques clásicos. Ahí es lo que nos lleva, obviamente, a mirar cuál es el objetivo como tal. Aquí nos habla de objetivos, contenidos, que es el enfoque clásico, y el enfoque actual ya es flexibilidad del currículo, flexibilidad de cómo yo, digamos, soy autónoma en mi aula, ¿cierto? Pero tengo que respetar el enfoque y el contenido del colegio, ¿verdad? Entonces, esto me lleva, obviamente, a hacer una relación de contexto y obviamente que sea reflexivo el enfoque pedagógico, ¿sí? Y la otra tensión didáctica es formación inicial versus práctica real. O sea, nosotros en este momento, pues ustedes están en formación pedagógica, pero ya cuando vamos a la práctica real, ahí es donde nosotros hacemos esa comparación. Entonces, lo que se enseña en cursos académicos, ¿sí? Entonces nos enseñan, leemos, nos capacitan, estudiamos sobre la enseñanza didáctica, ¿cierto? Cómo poder llevar a cabo un aprendizaje de una manera acorde a que llamar la atención que replanteo yo en la parte didáctica en un concepto real. ¿Sí? Entonces aquí obviamente la práctica es lo que dice aquí, es lo que me lleva realmente a analizar qué ha funcionado, ¿sí? Porque no la didáctica que yo llevo a un curso determinado, como habla aquí, un curso académico determinado, sea la misma que me puede servir para otro curso, ¿sí? Entonces, por eso es importante la formación inicial, ¿sí? Del docente en formación para llevarlo a esa práctica real. Ok, entonces lo que nos habla el artículo de estas dos autoras, de Monetti y Elena Molina. Bueno, tenemos acá dice implicaciones para la práctica docente. Entonces vamos a leer estos aspectos claves. No sé si Einer me puede ayudar a leer esa parte del artículo, por favor.
Sí, claro, buenas noches. Ujú. Buenas noches. Implica- implicaciones para la práctica docente. La planificación no debe verse solo como una tarea burocrática, sino como un género profesional que, primero, se desarrolla con la experiencia. Segundo, se nutre de teorías pedagógicas. Tercero, responde a contextos sociales. Y cuarto, exige reflexión permanente. Ok, muy bien. Entonces, lo que nos habla acá, básicamente, de las implicaciones para la práctica docente, es que la planificación didáctica debe centrarse como una competencia profesional, ¿sí? Que se desarrolla con la experiencia, se nutre de teorías pedagógicas y esto responde a contextos socioculturales. Entonces, la formación docente integrarse primero de la teoría. Luego, obviamente, debe tener una práctica supervisada porque usted está siendo observado, ¿sí? Cómo yo hago un lesson plan, cómo yo hago una clase, ¿cierto? Entonces, todo esto lleva a la formación docente como tal y ustedes están en ese momento, en esa fase, en esa práctica docente. Y es muy importante integrar todo, o sea, todo se une, todo se entrelaza, la teoría, la práctica supervisada y también lo que usted ya al terminar, digamos, todo ese proceso integrado, hace su reflexión crítica y dice, ok, este enfoque me ayuda, ¿sí? Esto que leí me ayuda también, esta teoría que apliqué es importante, ¿sí? Entonces, obviamente todo se nutre, todas las teorías pedagógicas corresponden a contextos socioculturales, lo que nos habla acá esta, esta parte del artículo, ¿sí? Entonces, obviamente que esa planificación, uno dice, bueno, eso es, vamos a hablar de los pasos de una clase, ¿cierto? Que es el warm-up, que es el breakdown ice, que es como romper ese hielo, ¿cierto? Es empezar la clase con algo que llame la atención para mis estudiantes, ¿sí? Entonces, obviamente, tiene que ser una tarea burocrática. ¿Por qué? Porque eso es lo que está comprobado pedagógicamente que funciona, ¿cierto? Entonces, yo no puedo llegar a una clase y, bueno, esta es la actividad, formemos grupos de a tres, no, ¿sí? Entonces, por eso es importante planificar. Sí, entonces es lo que nos habla el artículo. La planificación es muy importante. Es como profesional yo llegar preparado a mi campo laboral, ¿sí? Que es el aula de clase. Es que mis estudiantes vean que mi docente o mi modelo a seguir siempre llega preparado, ¿cierto? Como que ellos están a la expectativa de, de qué voy a aprender hoy, ¿sí? Porque obviamente la didáctica tiene ese paso, ¿no? Entonces la didáctica es cómo llegar a que yo implemente esas teorías pedagógicas, ¿sí? Con la experiencia y obviamente a los entornos culturales, el cual nosotros nos envolvemos en nuestro ambiente de formación. Bueno, tenemos acá, hay unas preguntas de reflexión que yo quiero que ustedes piensen, analicen cómo las pueden responder, ¿sí? Entonces, la primera solamente la va a reflexionar, o sea, quiero que la responda mentalmente. Ya ahorita vamos a hacer una socialización sobre estas reflexiones que he colocado aquí, que es lo que aborda el artículo de estas dos autoras. Entonces, la primera pregunta es, según el artículo, ¿por qué la planificación didáctica no debe entenderse solo como un formato escrito? Entonces vamos a responder desde la comprensión del texto, ¿cierto? Que es lo que les he venido hablando desde hace media hora, ¿sí? No es de lo que tú consideres, sino según el artículo, ¿sí? Entonces, ¿por qué la planificación didáctica no debe entenderse solo
como un formato escrito. Entonces vamos a responder desde la comprensión del texto. 2. ¿Qué tensión sobre la planificación didáctica te llamó más la atención y por qué? Entonces tenemos acá versus teoría más práctica, formación inicial versus aula real, etcétera. O sea, las tensiones, ¿cuál te llamó la atención? Y esta tercera ya es desde mi experiencia como docente, dice desde tu experiencia o proyección como docente, ¿cómo debería enseñarse la planificación didáctica en la formación docente? Entonces vamos a analizar estas tres preguntas, ¿vale? Y no sé si alguien quiera responder una de las tres, que quisiera compartir su opinión. Einer. Sí, tutora, por lo menos la pregunta 1. Según el artículo, ¿por qué la planificación didáctica no debe entenderse solo como un formato escrito? Porque la planificación didáctica debe ser un proceso dinámico, reflexivo, flexible y reflexivo. Ujú. Ok, muy bien. Eh, Perfecto. Ok, ¿algo más, Einer? Sí, o Ok. sea que esto va más allá de como que de algo que viene siempre cuando uno dice, no, que esto viene del orden central. Muchas veces los libros vienen escritos directamente desde Bogotá, por así decirlo, del Ministerio de Educación Nacional, para imponerlos en las comunidades, sabiendo que en nuestras comunidades hay un contexto totalmente diferente a lo que ellos están haciendo allá. Ujú. Es la parte sociocultural, exacto. Ujú. Sí, claro. Entonces nosotros como docentes aprendemos de la teoría, sí, pero lo llevamos a esa interculturalidad, sí, que hay en nuestro ambiente real. Por eso las tensiones didácticas conlleva eso, ¿cierto? A enfrentarme a algo real, pero desde la teoría no es tan efectivo, ¿sí? Pero obviamente me ayuda a sacar varios aspectos teóricos que yo puedo llevar a la práctica también. Entonces, sí, obviamente la parte de interculturalidad que hay en un ambiente de formación es diferente y más aquí en Bogotá, que nos enfrentamos a muchos culturas mezcladas, ¿cierto? Entonces, sí, realmente no, la teoría es importante porque es la formación docente, pero cuando la llevamos a la práctica, pues básicamente esto es importante decir, básicamente, que la mecánica de la planificación didáctica es un requisito académico, ¿sí? Así como nos lo plantea el artículo. Pero pues obviamente nosotros debemos planificar a lo que me enfrento, ¿sí? Es lo que me habla el artículo. Es la planificación, ¿sí? Es obviamente cuando yo ya planifico, yo empiezo a tomar decisiones pedagógicas conscientes, ¿cierto? Que obviamente se articulan. Entonces se articulan en la teoría, es lo que yo he aprendido en la formación pedagógica, cómo lo llevo a la práctica y en el contexto, ¿cierto? Entonces, lo llevo a la práctica y en el contexto intercultural ya cambia. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra acotación aquí con esas tres preguntas que tienen ahí, que están viendo? Bueno, Einer contestó la primera, no sé, la dos y la tercera, quien quiera tomar la palabra para participar aquí en estas dos en estas dos preguntas que nos aborda el artículo de planificación didáctica. Bueno, yo quisiera aportar en la parte que dice, desde tu experiencia o proyección como docente, cómo debería enseñarse la planificación didáctica en la formación docente. En primer lugar, porque yo ya soy docente.
soy docente de preescolar, entonces hago mi planificación y en cuanto a la enseñanza de la planificación, yo diría que es más que una instrucción, llevarlo a la práctica, ¿no? Porque muchas veces uno como docente o bueno, como estudiante planifica, pero llegar al aula es otra cosa muy distinta que haberlo simplemente plasmado en el documento y muchas veces, y yo creo que nos ha pasado, eh, tenemos que cambiar ciertas cosas, tenemos que acondicionar al grupo, a los estudiantes, al contexto con el que contamos o cualquier situación puede ocurrir o incluso hay actividades que se quedan por fuera por el tiempo, por cualquier situación o porque no hay los recursos. Entonces, creería yo que la enseñanza más que una guía o un formato debería ser eso, llevarlo a la práctica y que sea vivencial. Así es. Sí, sí, y todo lo que tú dices es cierto, todo se relaciona. La teoría, la práctica y el contexto, o sea, llevarlo a la vida real. Y pues eso sí es primordial, no saltarse ningún paso, ¿sí? O sea, no puedo yo ir a un contexto sin tener conocimiento, no puedo llevar esto a la práctica sin haber hecho una inmersión en el contexto real. Entonces todo va entrelazado y cada una depende de la otra, ¿sí? Entonces no es solo teoría pedagógica, no es solo práctica, no es solo contexto, sino las tres se unen para poder implementar esa planificación didáctica, que es lo que nos aborda el artículo. Ok, muchas gracias, Soledad. ¿Alguna otra acotación? Digamos, en la número 3 dice desde, bueno, desde su experiencia, creo que habló Soledad. Y esta dice, ¿qué tensión sobre la planificación didáctica te llamó más la atención y por qué? Quizás esta pregunta quisieran compartir su reflexión. ¿Cuál te llamó más la atención? Bueno. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente paso y es ya las conclusiones de este artículo. Entonces, las conclusiones y qué aprendemos. Entonces, yo coloqué aquí tres conclusiones. La primera es, la planificación didáctica no es una tarea mecánica ni un simple requisito académico. Sí, esa es una de las conclusiones. Segundo, planificar implica tomar decisiones pedagógicas. Tercero, aprender a planificar es aprender a pensar la enseñanza, a anticipar las necesidades de los estudiantes y actuar de manera responsable y contextualizada. Entonces, eso es lo que me aborda aquí las conclusiones. Básicamente, lo que nos aborda este artículo y es para, digamos, como para cerrar esta parte de este artículo de planificación didáctica, es que es importante que recordar la planificación, o sea, recordar que la planificación didáctica no es una tarea mecánica, ¿sí? Ni un simple requisito académico. Entonces, tal como lo plantea Monetti y Molina, planificar implica tomar decisiones pedagógicas. Aquí es donde integramos, obviamente, la teoría, la práctica y el contexto, ¿cierto? Entonces, yo debo tomar una decisión pedagógica y ser consciente que estas tres conceptos claves se articulan, ¿sí? Entonces, planificar, la planificación didáctica, ¿qué es? Es la teoría. La planificación didáctica es la práctica y la planificación didáctica es el contexto, ¿cierto? En cuanto a las tensiones que aparecen en el formato de la formación docente, ¿no? Las tensiones que hablábamos y es que entre lo teórico y lo práctico, esa es una tensión, ¿sí? Lo otro es que los modelos son rígidos y otros son flexibles. Entonces, toda esta tensión que aparece en la formación docente no deben verse como errores, ¿sí? Sino como oportunidades para reflexionar
y construir una identidad docente crítica. También concluyo que en este sentido, aprender a planificar es aprender a pensar la enseñanza, ¿sí? Es anticiparme a las necesidades de los estudiantes, porque yo conozco el contexto real. Entonces yo debo anticiparme a las necesidades de ellos. Y obviamente ya cuando conozco las necesidades, cuando planifico que aprender es enseñarles a aprender a pensar, porque eso es la enseñanza, sí, es enseñarles a aprender a pensar, a anticiparme a las necesidades de ellos, ahí es cuando yo actúo de manera responsable y contextualizada. Entonces, por eso la planificación didáctica se consolida como una competencia profesional clave en el ejercicio docente. Entonces, aquí concluimos con esto. Vamos a hacer una socialización. Yo quiero que usted me coloque, voy a enviarle un link de un Padlet. Quiero que usted escriba su nombre allí y me regale o sea, alguna frase, una palabra, una experiencia, ¿sí? De lo que usted eh, entendió en o comprendió o analizó en esta web conferencia sobre este artículo. O sea, vamos a socializar y ya pues finalmente vamos a leer esa socialización de ustedes y vamos ya a la parte de la guía, que es lo que nos pide la guía que hagamos. Entonces voy a enviarles acá este link para que por favor escriban lo que usted quiera escribir allí con base a lo que aprendimos el día de hoy. Entonces, por favor, ingresen allí a ese Padlet y coloquen su nombre, por favor, y su socialización. ¿Ok? Y ahí terminamos esta parte del artículo de Montessori y de planificación didáctica. ¿Sí? Bueno, quiero saber si les abre el Padlet. Sí, ya están escribiendo, entonces es simplemente una frase, una palabra, una experiencia. Escriben su nombre, por favor, para poderles darles puntos en la guía con esta participación, ¿sí? Entonces, esa es la socialización que vamos a tener aquí en este espacio. Entonces, vamos a dar unos 4 minutos y pasamos a socializar nuestra guía fase 5.
Bueno, vamos a empezar a hacer la socialización. Yo voy a leer algunos comentarios que hicieron algunos de ustedes. Entonces, bueno, aquí nos dice Soledad que la planificación didáctica es un conjunto de decisiones, experiencias y teoría, que para planificar tomamos decisiones pedagógicas, utilizamos la teoría y llevamos todo a un contexto en el cual se debe articular. ¿Ok? Muy bien, eso es un resumen perfecto. Ok, muy bien, Soledad. Otro más para cerrar aquí. Voy a leer otro más. Bueno, mientras lo comparten, voy a ir avanzando aquí en el siguiente paso en donde vamos a cerrar, vamos a hacer un cierre sobre esta guía de planificación interlazado con el artículo de planificación didáctica, y es que la didáctica debe responder a las diferencias individuales, ¿sí? Es un cierre y una conclusión, y que las estrategias pedagógicas no son improvisadas, sino que requieren intencionalidad. Bueno, perfecto, muy bien. Vamos a leer otro aporte aquí de Enerlis. Isabel dice que la planificación didáctica debe ser planificada, ¿sí? Por el docente de manera consciente, real y responsable, no ignorando el contexto, necesidades de los estudiantes. Sin embargo, no podemos ignorar que en ocasiones no se llevará a cabo de manera general en el aula de clases, pero eso no nos impide de continuar con un proceso ético. ¿Ok? Muy bien, Enerlis. Y Grisel dice que lo que entendió del artículo es que la planificación didáctica no es solo un formato o un requisito, sino una guía flexible para la enseñanza. También resalta que el docente debe adaptarla a la realidad del aula, ya que no siempre lo planeamos, ya que no siempre lo planeado se cumple tal como está escrito. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Muchas gracias por la socialización. Ahora vamos a ir a los datos de la tarea, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a hablar sobre el aspecto y sobre la descripción. Entonces, lo primero, estrategia metodológica, perdón. ¿Qué es eso? Entonces, es aprendizaje basado en problemas. Eso es lo que es la estrategia metodológica. Dos, tipología del curso metodológico. Momento de la evaluación es la última guía, la última fase ya de este curso 1605. El puntaje de la actividad, 125. Número de actividades del componente registradas en la guía, 1. Horas de trabajo independiente del estudiante, 19. Horas de acompañamiento docente, 9. Entonces, aquí implica la webconferencia, las intervenciones en el foro, los CIPAS, ¿sí? Entonces, todo va enlazado ahí en esas horas. Y lo octavo dice tipo de práctica formativa. ¿Cuál es el tipo de práctica formativa? Educativa y pedagógica. Bueno, los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son, ya hicimos mira, eso fue lo que vimos hoy. Este fue el artículo de Monetti y Elena Molina. Entonces usted ya sabe de qué se trata la planificación didáctica y su enseñanza en la formación docente. Ya, pues sería que ustedes leyeran este artículo de Solano Gutiérrez y Campos Céspedes. Bueno, el artículo habla sobre, dice que hacia la construcción de un perfil para el docente del futuro. Esto es muy chévere leer sobre esto. Y las innovaciones educativas. Ustedes saben que cada día va avanzando la enseñanza, ¿sí? Escenarios diferentes. Entonces, ¿cómo debemos construir nosotros, y ya que ustedes están en formación para el docente del futuro? Importante que lean sobre esto. Y la última de Vidal es sobre las rutinas del pensamiento, ¿sí?
formando la educación hacia el pensamiento crítico. Entonces, esto es de Revista de Educación y Pensamiento. Entonces, esos son los 3 recursos de la guía. Entonces, para que ustedes acuérdense que es importante la teoría también, es importante la formación pedagógica, que nos formemos como tal, y entonces ahí les invitan a que ustedes lean sobre estos recursos. Ok, bueno, el siguiente fase o la siguiente parte de la guía dice, para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos. Entonces, paso 1, reflexionar sobre los aprendizajes logrados en el curso de didáctica. ¿Ok? Entonces, este es el paso 1. Paso 2, destacar cómo la didáctica impacta las prácticas educativas en diversos contextos. Ese es el paso 2. Paso 3. Identificar ejemplos concretos de cómo la didáctica influye en distintos entornos educativos. Por ejemplo, aulas tradicionales, educación virtual, contextos multiculturales. Y el último paso, que es el paso 4, dice crear una presentación interactiva con un enfoque claro en los temas principales. Introducción, análisis y conclusión. Ejemplo, reflexión sobre los aprendizajes logrados en didáctica, impacto de la didáctica en las prácticas educativas y una reflexión final sobre los desafíos en la práctica docente. Entonces, estos son los 4 pasos que debemos llevar a cabo para nuestra fase final de nuestra guía número 5. Tenemos evidencias de trabajo grupal e independiente. Entonces, ¿qué evidencia tiene que hacer usted de manera independiente? Entonces, las evidencias de manera independiente es reflexión de los aprendizajes logrados en el curso, enfocándose en cómo la didáctica impacta la práctica educativa. Y el trabajo grupal, o sea, la evidencia grupal, las evidencias del trabajo grupal son documento con portada, enlace de la presentación interactiva y conclusiones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando entreguen su trabajo. Se me olvidaba algo, mire, esto, chicos. La actividad se vence el 9 de febrero. ¿Ok? Entonces, dice que el escenario es, bueno, ya no lo había hablado la directora sobre el simulador con apoyo de TIC, la actividad colaborativa, número de actividades 5 y pues ya inició, ¿no? Inició el 27 de enero y finaliza el lunes 9 de febrero para que tengan en cuenta las fechas, por favor. Bueno, los lineamientos para la elaboración de las evidencias, ¿cuáles son? Entonces, para evidencias elaboradas colaborativamente, tenga en cuenta las siguientes orientaciones. 1. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. 2. En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado. 3. Antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con los requerimientos que se señalaron en esta guía. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y ya finalizamos pues con los lineamientos generales para la elaboración de las actividades. Bueno, este hace parte de los lineamientos. Entonces, el cuarto paso es que solo se deben incluir como autores del producto integrado integrado a los integrantes del grupo que hayan participado. Tener en cuenta que los productos escritos, independientes o grupales, deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido y cumplir con las normas APA. Entonces debe tener la portada, la introducción, las conclusiones, porque esto es digamos, como un criterio de evaluación, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta estos lineamientos para la elaboración de las evidencias. Y ya finalizamos con las situaciones de orden académico. Entonces recuerden que estas actividades se pasan por un Turnitin,
Entonces es importante que usted tenga en cuenta el plagio. Obviamente debe presentar sus, sus bibliografías, ¿cierto? Como si usted investigó y no tomar eso como suyo, sino citarlo, ¿cierto? Para evitar el plagio. También, pues obviamente es importante no incurrir, ¿sí? En estas fallas de no citar porque se considera como plagio. Tampoco reproducir o copiar con fines de lucro, ¿sí? Entonces, esto es las situaciones de orden académico que nos invita a, pues, a tener en cuenta para realizar nuestra última guía. Y pues hemos llegado, chicos, a la parte final de la web conferencia. Entonces, no sé si haya algunas preguntas ya para cerrar. Bueno, tenemos levantada la manito Einer. Dime, Sí, ¿tienes alguna tutora, pregunta? sí, claro. Tutora, con respecto a paso uno, reflexionar sobre los aprendizajes logrados en el curso de didáctica. O sea, cada quien debe aportar esa respuesta en el foro, ¿cierto? Sí, sí, ponerla Y en de, el. de allí se hace una síntesis general y se coloca en la presentación interactiva. Sí, claro, cada uno, como son dos, o sea, actividades independientes y grupales, y en una de las actividades independientes está esta, ¿no? Que es, mira, dice que reflexiones de los aprendizajes logrados. Ujú. Entonces, sí, esa es, cada uno debe evidenciar sobre los logros del curso de didáctica. Ajá, Ok, así ok, es. muy bien. Ok, muy bien. Soledad, ¿tienes otra pregunta? Sí, profe. Yo pregunto es exactamente el tema sobre el cual vamos a crear la presentación, porque aquí nos da ejemplos. Reflexión sobre los aprendizajes logrados, impacto de la didáctica en prácticas educativas y reflexión final sobre los desafíos de la práctica docente. Entonces, ¿cómo sé en qué tema específico voy a situarme para realizar mi presentación? ¿O soy yo quien va a decidir acerca de qué voy a hacer la presentación? Bueno, aquí como es colaborativo, ¿cierto? Entonces, Ujú. este como es grupal, o sea, la presentación como tal que ustedes deben, digamos, crear la presentación interactiva, es muy claro, ¿cierto? Los temas son introducción, análisis y conclusión. Entonces, ustedes deben escoger, ¿cierto? Digamos, como el tema que ustedes quieren expandirse en todos los temas que vimos en la parte didáctica, ¿en cuál se quieren enfocar? Es eso, ¿sí? Entonces, si tú quieres abordar más temas, lo puedes hacer, ¿sí? Obviamente, tener en cuenta lo citado en todas las 5 fases de la guía, ¿sí? Entonces, eso es como un resumen, básicamente, es como un cierre del curso de didáctica. Entonces, tú puedes abordar esos conceptos, ¿sí? O abordar uno o dos. No, no hay lío con eso, no tiene que ser todos, ¿sí, Soledad? Vale, vale, gracias. Sí, Ujú. sí, señora, gracias. Sí, no son todos, o sea, tú abordas el que consideres o el que te gustó, el que aplicaste en tu entorno real, ¿sí? Y pues obviamente tenemos varias temas, ¿no? Inteligencias múltiples, recuerden, ese es otro tema. Todo lo que el análisis personal de los logros que yo obtuve en el curso de didáctica, eso me da a pensar de qué hablar. De hecho, como es grupal, entonces ustedes deben decir, no, yo quiero hablar de esto, quiero hablar de esto. Entonces la idea es que no, si son 5 del grupo, no los 5 hablar del mismo tema, ¿sí? Porque hay varias reflexiones que se abordaron durante el curso de didáctica. Entonces ahí es donde respondo también a Soledad, no es uno hablar de todo, sino cada uno habla
de de los objetivos logrados en el curso. Entonces, ahí hay tema para todos los integrantes del grupo. Ujú. Muy bien. Ok, entonces, ¿alguna otra inquietud hasta el momento o todo está claro? Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco la oportunidad de haber compartido conmigo este espacio de nuestra última web conferencia. Entonces, esperamos poder participar en otro curso, si nos vemos en otro curso de pedagogía. Entonces, animarlos a seguir con su investigación, con su práctica, con su formación docente. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana. Igualmente, tutora, gracias por todo. Gracias, tutora, muy amable. Que pase Hasta bien. luego.